precio de la gasolina. Pero vamos a las propuestas, porque eso es lo importante. Y, por cierto, apoyamos a las microempresas con un apoyo especial en el gobierno de la ciudad de 1.500 millones de pesos, especial durante la pandemia. Ahora sí, 1 millón de viviendas en nuestro país. Eso va a generar alrededor de 2 millones de empleos en el próximo sexenio. Va a haber inversión pública como la ha habido hasta ahora, va a continuar. Eso lo vamos a ver en el último bloque. 22 polos del bienestar. Ahora se han desarrollado e inician los 12 polos del bienestar que están vinculados con el corredor interoceánico, con el tren interoceánico. Ahí va a haber distintas parques industriales, uno de ellos, por cierto, de hidrógeno verde. Nosotros vamos a desarrollar otros 10 polos de bienestar en todo el país para aprovechar la relocalización que se está dando en este momento. Entre otras cosas, vamos a hacer 100 parques industriales vinculados con vocaciones regionales, con educación y desarrollo para el bienestar. De eso se trata la transformación. Hay propuesta y hay desarrollo. El candidato Maínez pidió la palabra y quiero pedirle, candidata Xóchitl Gálvez, por favor, mientras no sea su turno en el que esté dirigiendo la palabra, está acordado que no muestren gráficas, por favor. Gracias. Candidato Maínez. Sí, quiero recordarle a la doctora Sheinbaum que yo fui diputado cuando se votó la reforma energética, cuando se votó la reforma a la ley del IEPS, y que voté en contra, y que Movimiento Ciudadano es la única fuerza política que votó en contra de todas las reformas del Pacto por México, porque en ese momento su partido Morena ni siquiera existía. Cuando se discutieron esas reformas, era Movimiento Ciudadano el que daba la batalla contra esa política antipopular. Lo que es una traición es que Mario Delgado, que es el dirigente de Morena, Rocío Nale, que es la candidata de Morena en Veracruz, hayan ofrecido eliminar el IEPS para revertir el gasolinazo y no hayan cumplido. Nosotros planteamos transformar al IEPS en un impuesto verde que se dedique a electromovilidad, a transporte público y movilidad no motorizada, porque vemos al futuro y vemos una oportunidad para darle soluciones a las mexicanas y a los mexicanos. Y en términos de desarrollo, de prosperidad y de crecimiento económico, otra propuesta más para las jóvenes y los jóvenes. Que la beca no termine cuando concluyan su licenciatura o su ingeniería o sus estudios superiores. Que dure un año más para que puedan tener un acceso con tranquilidad y dedicándose a lo que estudiaron, generando experiencia en el mercado laboral. Gracias. Señora Xóchitl Gálvez, por favor. Yo quisiera que contestara la candidata de las mentiras si recibió o no apoyo su empresa durante la pandemia. Falso. ¿Quiere responder, por favor? Es falso, pero vamos a ver algunas verdades. Fíjense, recuerdan que en el debate anterior hablamos de los contratos de la candidata del PRIAN. Ella tuvo contratos que son ilegales mientras fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo y mientras fue senadora. Ahora les voy a mostrar que este es un modus operandi, porque la candidata del PRIAN tuvo contratos cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas con la Comisión Nacional del Agua. 17 contratos millonarios, es decir, cada vez que es servidora pública o funcionaria pública, se sirve del poder público. Eso es justamente lo que ya no quiere el pueblo de México. Claudia, Xóchitl, perdón. Primero, decirle que la empresa es legal, tiene contratos, paga impuestos, y la verdad de las cosas es que obtuve más contratos con el gobierno de Morena, ahora de la 4T, en el AIFA, en el Senacica, todos por concurso. Esta foto es de su marido robando dinero. Eso sí es un delito. Los míos son contratos legales. Candidato Maínez, por favor. Sí, espero que los de Latinus hayan anotado que la candidata que sí recibió contratos del gobierno de Morena es la del PRIAN, porque ahí me andaban inventando algo. Quiero seguir con las propuestas. Quiero seguir con las propuestas que tenemos para México. Nosotros queremos hacer de la cultura un verdadero motor del desarrollo. Por eso estamos planteando algo fundamental, que son los bonos culturales para los estudiantes de educación media superior y superior. ¿Qué quiere decir eso? Que además de la beca, los estudiantes y las estudiantes puedan tener acceso a conciertos, a libros, a espectáculos artísticos, teatro, danza. De esa manera vamos a formar públicos que van a continuar consumiendo cultura, cine, durante toda su vida, fortalecer las industrias creativas, detonar un área que hoy está prácticamente abandonada y convertir a México en un México próspero, pero además con una visión de nuevos derechos y en este caso de derechos culturales. Xóchitl Gálvez, por favor.
Primero, el gobierno de Morena le quitó los recursos a las escuelas de tiempo completo y a las estancias infantiles. Después le quitó los recursos a los fondos como el Fonden y también a los fondos de salud. Sí endeudaron al país. Hoy cada mexicano debe 128,000 pesos, 45,000 pesos que cuando ellos llegaron. Por eso le digo que dice mentiras. La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de Cintalapa te ofrece la carrera de Ingeniería en Ciencias Agrarias con 3 áreas de formación: producción agrícola, producción forestal y producción animal. Adquiere tu ficha en la página www.uaaan.edu.mx. Tienes hasta el 10 de mayo. Universidad Pública de Agronomía, con 100 años de prestigio nacional e internacional. Más informes al 968-117-5153 o en la página de Facebook Vinculación UAAN-Chiapas. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Una ley que lo que hace es aquellas pensiones que no han sido reclamadas durante 10 años pasan a un fondo de pensiones. ¿Para qué sirve ese fondo de pensiones? Para que las leyes de pensiones del 97 y del 2007 que aprobó el PRIAN, que llevaron a pensiones de hambre, puedan ser recuperadas para dárselas a las trabajadoras y a los trabajadores, es decir, recuperar las pensiones. Ahora vamos a seguir hablando de propuestas, porque lo que ha ocurrido durante el gobierno de la Cuarta Transformación es que se ha recuperado el mercado interno como nunca antes se había recuperado. Es un modelo completamente distinto. ¿Con base en qué? En los aumentos salariales, en los programas del bienestar, y la gente está hoy en mejores condiciones de la que estaba en 2018. Este mercado interno ha potenciado la economía de una manera completamente distinta. Hay crecimiento económico, hay empleo y no hay inflación. Por cierto, durante la guerra en Ucrania tuvo que utilizarse el IEPS para que no subiera la gasolina. Entonces, en Estados Unidos estaba mucho más cara que en México. Candidata Claudia Sheinbaum, le quedaron 2 segundos de la bolsa de tiempo. La candidata Xóchitl Gálvez pidió la palabra, por favor. Primero, pues no ha contestado, pero le voy a seguir insistiendo. Quiero darle una buena noticia a los mexicanos, a todos los que trabajan, a todos aquellos que se levantan temprano, que se esfuerzan. En mi gobierno, todo aquel que gane menos de 15,000 pesos no va a pagar impuestos. Les vamos a condonar los impuestos y esto beneficia a 20 millones de mexicanos para que a ti el dinero sí te alcance. Candidato Maínez, por favor. Sí, me parece muy ocurrente que este tipo de propuestas no las hayan hecho cuando estuvieron en un cargo para hacerlas. Estas son las iniciativas que presentó la senadora Xóchitl Gálvez en 5 años sobre trabajo y previsión social y las que presentó un servidor en menos de la mitad del tiempo. ¿Qué presenté yo? Yo sí presenté el aumento del salario mínimo, el ingreso mínimo universal, la pensión rural digna, las licencias de paternidad, las licencias menstruales, justamente por la primera pregunta, para igualar las oportunidades, vacaciones dignas, jornada laboral digna, eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres y muchas otras propuestas que reivindico aquí. Pero una cosa que me parece todavía más absurda es que digan que van a bajar la pensión de 65 a 60 años, condonar impuestos a discreción. ¿Y de dónde lo van a financiar? Somos los únicos que hemos planteado una nueva visión de la fiscalidad en este país para que se puedan financiar los programas sociales, los nuevos derechos y los nuevos motores del desarrollo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que quien contamine pague, con justicia intergeneracional y con justicia climática. Xóchitl Gálvez, por favor. Quiero decirle a la candidata de las mentiras que en el único lugar donde aplicó la austeridad es en los sistemas de agua. ¿Cómo es posible que como jefa de gobierno en plena pandemia se haya gastado 400 millones de pesos en su imagen personal y no tiene llenadera? En 2023 se gastó 750 millones de pesos. Explícale a los habitantes de la Ciudad de México. Si vas a realizar una quema en esta temporada de estiaje, recuerda que hay un riesgo alto de provocar un incendio. Antes, verifica las condiciones climatológicas. Realiza brechas cortafuego en el perímetro del terreno. Concentra el material combustible en un solo lugar y avísale a tus vecinos. Es importante notificar a las autoridades ejidales o municipales. Evitemos sanciones a incendios que ponen en riesgo la vida. Su tiempo. Pues le pregunto, por favor, ¿quiere usted? Que conteste si se gastó ese dinero o no. Ya no tiene tiempo, candidata Xóchitl Gálvez. Te regalo de mi tiempo.
No es posible que le regale de su tiempo. A ver, Xóchitl Gálvez, queda 1 minuto 20, Jorge Maínez 27 segundos. Había levantado la mano, sí, ¿verdad? Sí, no va a ganar Santiago Taboada porque no va a ganar el cártel inmobiliario al que ella hasta hace unos meses denunciaba, y tampoco va a ganar Clara Brugada, aunque mande reventar eventos a la UAM. Va a ganar Salomón Chertorivsky, que propone convertir el tráfico en un río. Esa es la visión que tenemos para esta gran Ciudad de México. 11 segundos le quedan, candidato Maínez. 1 minuto 20, Xóchitl Gálvez. ¿Quiere comentar algo? ¿Le hago una pregunta? No, voy a comentar. Por favor. Vamos a hablar de evasión fiscal. En el pasado debate le pregunté a la candidata de las mentiras si su familia tenía o no cuentas en paraísos fiscales. Me dijo que era el falso. Al día siguiente salió con que a Chuchita la bolsearon y que siempre sí, que si su abuelita, que si sus tías. Y bueno, que diga a los mexicanos si tiene o no tiene su mamá o ha tenido dinero en paraísos fiscales, porque la verdad, en mi gobierno no vamos a perdonar la evasión fiscal, no vamos a permitir que se vayan a esconder el dinero a otros países. A propósito de evasión fiscal, le quedan a usted 10 segundos, a usted, Xóchitl, 46. ¿Han considerado una reforma fiscal, más allá de las misceláneas que se han venido haciendo a lo largo de los años? Jorge. Soy el único que ha hablado de eso en las universidades, en todos los foros, frente a los empresarios. Yo no cambio de discurso dependiendo de frente de quién estoy. Pero miren, no hay 2 visiones, hay 3 visiones. El pasado, el presente, que no da los resultados que prometió. Tiempo, candidato, tiempo. Ni un segundo. Xóchitl Gálvez, le quedan 46. Les voy a hablar de dónde voy a sacar los recursos. Pemex ha perdido y le hemos dado apoyo fiscal por 2 billones de pesos. ¿Billones? No millones, billones. Billones. Sí, Eso billones. equivale a construir 8 millones de vivienda, dándole 250,000 pesos a cada persona. Pemex es un robadero. Así es que en ese sentido, en mi gobierno, sí vamos a hacer proyectos viables, vamos a aplicar austeridad. De a de veras, no de la que se aplica a la candidata de las mentiras, pero qué tal se promueve su persona. No nos contestó si recibió dinero, no nos ha contestado sobre el tema de paraísos fiscales y esta noche no va a contestar, pero la realidad de las cosas es que miente, porque su empresa sí recibió apoyos fiscales. Bien, gracias. Se ha agotado el primer bloque, temático de este debate, y es momento de pasar al segundo bloque, que versará sobre un tema, un problema que duele y duele desde hace décadas, la pobreza y la desigualdad. Tenemos 1 minuto para el primer planteamiento. Comenzamos con la candidata Claudia Sheinbaum. Claro que sí. Fíjense, en este tema es justamente donde ha habido los mayores resultados durante la Cuarta Transformación. ¿Por qué hay resultados? Pues porque cambió el modelo. Estamos hablando de una disminución muy importante de la pobreza, 5.1 millones de mexicanos. Por primera vez en la historia por primera vez desde 1982, estamos por debajo del 40% de población pobre. Y al mismo tiempo disminuyó la desigualdad. Fíjense, en la época de Calderón, la desigualdad entre ricos y pobres llegó a ser de 35 veces. Con la transformación, la desigualdad ha disminuido a 17 veces. Es decir, es un modelo distinto. Antes se apoyaba a los de arriba, ahora se apoya a los de abajo y con eso hay disminución de la pobreza. Alerta, alerta. El dengue es un peligro para tu familia. El mosquito vive y se reproduce en depósitos de agua que tienes en casa. Límpialos constantemente y elimina cacharros que pueden ser criaderos. Si sospechas tener síntomas de dengue, no te automediques y acude a tu unidad de salud. Antes de fumigar, primero tu casa debes limpiar. No tenemos por qué ser un país desigual y además lo podemos cambiar en el corto plazo. No solamente hay que seguir con la política de aumento al salario que hemos impulsado desde hace 10 años, hay que agregarle jornadas laborales dignas, porque hay que acabar con el modelo que iguala horas de trabajo con productividad. Ninguna de las candidatas se ha pronunciado sobre esa reforma que es sustancial para que las mexicanas y los mexicanos vivamos mejor. Hay que arreglar el sistema de salud.
Y en donde no ha cambiado la desigualdad es en la perspectiva intergeneracional, entre las niñas y en los niños. México sigue siendo un país profundamente desigual y no tendría por qué serlo. Por eso vamos a aplicar el principio que por el bien de todas y de todos, primero las niñas y los niños, con un programa nacional de primera infancia que ponga el acento en la igualdad de oportunidades, con salud emocional, con salud nutricional, con salud mental y cognitiva para las niñas y los niños de este país. Gracias, candidato. Es el turno de la candidata Xóchitl Gálvez. Yo sé cómo duele la pobreza. Por eso estoy de acuerdo con la frase primero los pobres. Sí, primero los pobres para salir de la pobreza. Los programas sociales son indispensables, pero no son suficientes. Se requiere salud, educación, un buen empleo. Gracias a una beca en la Facultad de Ingeniería, yo pude estudiar y saqué a mi familia adelante. Yo quiero que tú y tu familia salgan adelante con apoyos que se los permitan. Que no te engañen. No voy a quitar los programas sociales. Eso es una mentira. Toda mi vida he trabajado al lado de los que menos tienen. Conozco México como la palma de mi mano. Conozco la montaña de Guerrero, la Sierra Tarahumara, los Altos de Chiapas. Vamos a salir adelante con salud, educación, infraestructura en tu comunidad, pero sobre todo con proyectos productivos. Gracias, candidata. Voy a presentarles ahora la primera pregunta relacionada al tema pobreza y desigualdad. Es de una señora indígena de 45 años de la comunidad Yitic del municipio de San Juan Chamula, en Chiapas. Lengua indígena tzotzil. Voy a traducirla ahora. ¿Cómo nos puede apoyar a los candidatos? ¿Cómo nos pueden? Va dirigida a los tres, por favor. ¿Cómo nos pueden apoyar los candidatos a la presidencia de la República? ¿Qué propuesta nos traen a las mujeres indígenas, tanto en apoyo a los niños indígenas de la comunidad, en la familia en general, niños y mujeres? Vamos a presentarles ahora el video con esta pregunta. Bune Jarbi Marcelina Díaz López, Quicho 45 años, Javilal, Lique Muntalta Paraje Yitic, municipio de San Juan Chamula, Cusiti Calle Getajaguetis, venta candidatos, venta presidente de la República de México. Cusen Such Pasig apoyati Anselix, venta de Paraje, Cusi Proyecto Shusha, Micotic, de Ansul Cutic, Lique Micotic de San Juan Chamula. Bueno, es el turno de la candidata Claudia Sheinbaum para contestar. Sí, por supuesto. Tenemos un programa que tiene que ver con apoyar a las mujeres de 60 a 64 años y particularmente en los pueblos indígenas. Por primera vez hay planes de justicia en nuestro país y le vamos a dar continuidad. Y en especial, algo fundamental, vamos a apoyar a las mujeres artesanas que son principalmente indígenas, pero se va a hacer justicia con los pueblos indígenas como ya inició. Ahora, hay algo muy importante, después voy a contestar las falsedades aquí de la candidata del PRIAN. Algo muy importante, ¿por qué hay menos pobreza y desigualdad en nuestro país? Porque hay mejores salarios. Recuerden que no aumentaron los salarios durante 36 años en nuestro país y por primera vez aumentaron 110%. Los vamos a llevar los salarios a 2.5 canastas básicas. Por primera vez hay programas de bienestar convertidos en derechos y no programas clientelares para conseguir votos. Candidato Jorge Maínez, por favor. Sí. Bueno, creo que es muy importante que igualemos las oportunidades también con una perspectiva intercultural, como la que se propone desde San Juan Chamula. Por eso hemos hablado que el igualador social, que es la educación, lo vamos a utilizar de esa manera, con una perspectiva